Bueno, ¿empezamos? Sí, antes de que cunda el pánico, van a aparecer Borja y Elma. No han cambiado los planes en el último momento. Solo vamos a estar 3 minutos aquí. Nosotras también estamos ansiosas por esperando este momento, así que nada, somos Fernanda y Eva, Hola. las fundadoras de Koan Libros, somos las editoras de Elma, las felices editoras de Elma, ¿no? Y felices por poder presentar por fin el libro, porque se quedó en los almacenes justo la semana antes de que nos confinaran. Después de haber estado trabajando un montón de meses, podemos contaros algunos de los entresijos, pero bueno, estuvimos encerradas, entre comillas, en Menorca, trabajando intensamente con Elma. Y después pasó todo eso y la verdad que fue una pena, ¿no? Tuvimos que repensar todo, sacar el libro digital antes, en fin. Y esta es la primera vez que podemos presentar el libro, pues eso, con vosotros, ¿no? Y la verdad que nos hace muchísima ilusión y que sea aquí especialmente, ¿no? Ahora decíamos, la última vez que vinimos, yo vine creo que en 2019, hice el máster de Borja Vilaseca. No, yo en el 18, tú en el 19, y o sea que la última vez que pasamos por aquí fue sobándonos mucho con el resto de compañeros. Y nada, y la verdad que a mí me impresionó mucho cuando trabajé con Elma, sobre todo el primer seminario, el de The Work. La verdad que me pareció que era una tía que, o sea, verdaderamente llevaba lo que era empoderar a alguien, o sea, en su ADN, ¿no? Y esto me fascinó. Luego el seminario de Tantra fue muy chulo, pero quizás me impactó menos. Y después Fernanda trabajó con ella. Sí, al final, al año siguiente, si bien ella me lo había contado, ¿no? Al final experimentar, bueno, un poco como es Elma, ¿no? Trabajar, hacer propio el trabajo que propone y fue brutal también. Y me animó eso un día a invitarla a conversar, ¿no? Y ver si existía la posibilidad de plasmar todo este trabajo, ¿no? en un libro. Nosotras hacía un poco tiempo que habíamos montado Koan, ya llevábamos varios meses, algunos libros publicados, y bueno, charlamos con Elma. Elma tenía ya un principio de libro que había empezado a escribir hacía unos años, lo tenía medio parado, y bueno, hubo ahí una química bonita, y quiso retomarlo con nosotras y fue genial el proceso porque Elma, bueno, seguramente muchos de vosotras aquí la conocerán, habrán experimentado cosas con ellas y si no, por favor, háganlo. Es una currante, una trabajadora incansable y cuando decidió que era un sí el libro, se puso y hasta que no lo sacó. Es verdad que estuvimos una semana con ella en Menorca haciendo parte del trabajo, pero ella ya previamente había hecho su trabajo. Y después ella se volvió a encerrar, pero ya en Marrakech, y ahí lo terminó. Y bueno, ha sido un trabajo súper intenso, como dice ella, es una tía muy, muy curranta y trabajamos muy intensamente y la verdad que estamos muy, muy felices con el resultado, cómo está yendo todo. Yo creo que, de hecho, lo que más nos gusta de este libro, fue una cosa que teníamos muy claro, es que no queríamos que en el libro se perdiera la voz de Elma. Elma tiene una personalidad muy personal, es muy ella, y para nosotras era fundamental que quien leyera ese libro estuviera sintiendo prácticamente la voz de Elma. Y creo, yo al menos estoy orgullosa, creo que lo hemos conseguido. La gente nos lo dice, lo comenta también. O sea, leer el libro es como estar casi conversando con ella, ¿no? Sí, sobre todo que no se perdiera una parte de su trabajo, ¿no? Porque era muy fácil caer en la tentación de hacer un libro de tantra, ¿no? Como más comercial, tal, pero Elma tenía muy claro que quería hablar de su doble trabajo, su doble faceta, ¿no? La gestión del dolor y la gestión del placer, como esas dos caras de la misma moneda, y eso es lo que también podéis encontrar en el libro, ¿no? El libro son capítulos muy cortos, casi puedes abrirlo por cualquier lugar, que es como un breve texto inspirador, y trata justamente esas dos facetas, ¿no? La gestión del dolor y la gestión del placer. Sí, eso también era fundamental, que el libro no fuera rígido, ¿no? Que fuera vivo, que poder conseguir una lectura como muy orgánica, ¿no? Poder entrar por cualquier sitio, poder salir por cualquier sitio, incluso, como decía ella, leerlo tipo oráculo, ¿no? De repente abrirlo y encontrarse con lo que Elma te dijera, ¿no? Y creo que eso también funciona en el libro.
más allá de que, bueno, las herramientas potentes que nos ofrece Elma están ahí, ¿no? Y de alguna manera es un libro muy práctico, con testimonios, bueno, ella ya lo contará también, y seguramente muchos aquí presentes ya lo habrán leído, los que no, las invitamos, pero bueno, para nosotras es un orgullo y un placer que Elma esté en Kogan, que al final es una editorial que lo que quiere es brindar, bueno, herramientas para que cada uno haga su proceso, su camino. El autoconocimiento es un camino muy largo y es muy personal y bueno, al final creemos que el libro de Elma es probablemente, bueno, uno de los que incluso nos representa, ¿no? También como herramienta de autoconocimiento. Así que, bueno, no sé si queremos saber mucho más, porque al final lo que queremos también es escuchar a Elma y a Borja. Sí, sabes, ellos se conocen hace 1000 años y siempre podemos sacar como perlitas inspiradoras de sus charlas. Sí, sí. Así que, bueno, os dejamos con ellos, ¿no? Por aquí. Están por aquí. Muchas gracias por venir. Bueno, antes de empezar, porque tiene pinta de que nos vamos a enrollar con una persiana, ¿verdad? Antes de empezar, bueno, quería agradecer públicamente a Borja porque, bueno, para escribir el libro yo tenía muy claro que es él quien tenía que estar como firmándolo ahí y obviamente es una persona muy especial en mi recorrido, que lo nombro dentro. Así que para mí es un súper honor, es un compañero pero también es un amigo. No sé, la sensación que tengo es que vamos a hacer como una entrevista que ya hicimos hace unos años y que cuando te veo es como que me acuerdo de esos inicios y han pasado muchas cosas, ¿verdad? Iniciamos como un proceso muy revolucionario en Barcelona. Yo creo que en parte gracias a lo que iniciaste en la Universidad de Barcelona, digamos que el desarrollo personal se empezó a extender mucho. Así que me parece muy power que estemos aquí sentados ahora, después de tantos años. Que hoy en día las cosas no duran tanto. No. Y los vínculos no son tan potentes, ¿no? Pues este señor y yo llevamos haciendo estas cosas más de 12 años juntos. Así que feliz. Y sin crisis. Y sin crisis. Así que bueno, nada, simplemente quería compartir eso. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para Elma, por favor. Bueno, no, me hace mucha ilusión estar aquí. Muchas gracias, la verdad. Además, joder, yo creo que es la primera vez que hablo o comparto en público presencialmente desde la pandemia. O sea que es la primera vez que se me hace raro, coño, ¿Sí, no? no estar hablando con una pantalla y nada, pues muy, muy honrado de estar aquí. Mira, Elma, yo estoy aquí en calidad de amigo, compañero de vida. Elma y yo nos conocimos, pues yo estaba en el año 2008, 2009, montando el máster de desarrollo personal y liderazgo y estaba buscando, claro, hoy en día hay coach por todas partes, todo el mundo de alguna manera, pues coño, se dedica, tiene su marca personal y es maravilloso, pero en aquel momento, ¿te acuerdas? Éramos 4 hierbas los que nos dedicábamos a esto y además tú, coño, yo era jovencito, o sea, yo digo, coño, yo tengo 27 años, pero es que 24. Tú eras muchísimo más joven y además ya tenías la página web, tenías ya tus cursos, a mí me impactó y me impactó todo lo que me contaste de tu trayectoria, que empezaste muy joven. Yo creo que eres una mujer pionera, revolucionaria, disruptiva, siempre te lo he dicho, y además que luego cuando estás en clase, y seguro que muchos de los de aquí la habéis tenido de profesora, estás en tu salsa, ¿no? Y luego, bueno, pues Elma empezó a dar clases, bueno, pues lo que ella le apasiona, ¿no? De salir del sufrimiento a través de The Work, y luego ya empezaste con el Tantra. Yo he sido alumno de Elma, me he hecho no sé cómo llamarlo. El workshop de Tantra. El workshop de Tantra de ¿cuántos meses? 8 meses. De 8 meses, que madre mía, no sé si lo habéis hecho, pero joder, vaya experiencias, ¿verdad? O sea, sentir un atisbo de experiencia mística a través del sexo, hostia, esto creo que
una cosa es hacer un curso de autoconocimiento a través del eneagrama, que es como muy mental, y bueno, la gente se abre y comparte emociones y llora, y otra cosa es, bueno, pues los que habéis vivido cursos con Elma, ¿no? Pues que os voy a contar, ¿no? Desnudarte literalmente y entrar en ese espacio, ¿no? Joder, creo que hay de tener una valentía por parte de quien lidera eso, no solo por parte de quien lo vive, y creo que en eso, Elma, eres pionera en este país y además muy, muy joven, ¿no? Y quiero que sepas la influencia que has tenido en mi vida y supongo que en la de mucha gente, que ahora estaba recordando, ¿no? El curso y sobre todo cómo se lo vendía a mi mujer, a Irene, ¿no? Decir, oh, esto va a ser bueno para ti, cariño, ¿no? Y tío, teníamos 2 hijos pequeños, yo ves que aquí unos cuantos fines de semana y la tía se quedaba con los 2 en plan, tío, o sea, espero que esto valga la pena, ¿no? Y luego, para que veas un poco la influencia, no puedo evitar empezar, hostia, la pulsión biológica, ¿no? De que yo pues como cualquiera de vosotros, pues de repente estoy en la cama y me viene el unga unga, ¿no? Me viene la parte más primaria y coño, voy directamente a la teta, al culo y a tal, ¿no? Y entonces a veces mi mujer entra y a veces para, me mira y dice, Borja, ¿qué te diría Elma? ¿En serio? Te lo juro, Elma. Wow. Sé que esto nunca te lo he dicho, pero sé Ya, que... sí, o sea, estás presente, ¿eh? Estás presente en mi dormitorio cuando estoy en pelotas con mi mujer. Eso es un honor. Bueno, no sé cómo quieres verlo, pero es que lo estaba pensando y digo, no mucha gente tiene ese honor, ¿no? De ser nombrada en un momento tan íntimo y además... ¿Qué te diría Elma? O sea, como un poco... Qué mona tu mujer, aludiendo a la chamana, ¿no? Sí, sí. Y de repente, hostia, me coge un cierto pudor... Joder, otra vez. O sea, perdona, cariño. Vamos a respirar. O sea, entonces, claro, me empiezo a tocar el codo, ¿sabes? Intento, ¿sabes? Erotizar su codo, ¿no? Y se empieza a partir y tal, ¿no? Pero bueno, para que veas un poco hasta qué punto Elma, que a veces uno no es consciente, ¿no? de la influencia que puedes llegar a tener en la vida cotidiana de las personas y lo has tenido en mi propia vida, ¿no? Bueno, pues oye, ya hemos roto un poco el hielo. Yo lo que os propongo un poco, vamos a recorrer juntos un poquito este libro, que además, bueno, pues ya lo publicaste hace tiempo, pero bueno, ahora tenemos la oportunidad de presentarlo. Y sobre todo, vamos a motivaros, si no os lo habéis leído ya, a que los leáis y bueno, pues que sea una conversación informal. Y luego lo que os propongo es que también en un momento dado, pues oye, daremos paso también a que podáis intervenir y yo creo que lo más interesante es que podáis compartir experiencias, reflexiones y si queréis pues preguntarle algo a Elma, por supuesto, ¿no? Para profundizar. Bueno, a mí lo que me viene un poco, Elma, es 2 palabras clave, ¿no? Es decir, por un lado tenemos el sufrimiento, ¿no? Que lo vinculo con la mente, ¿vale? Si quieres hablaremos ahora de esto. Y luego el éxtasis. El éxtasis, que es una palabra que también vamos a profundizar en lo que significa realmente el éxtasis, ¿no? Porque la gente yo creo que lo vincula con el placer más mundano del sexo, que es maravilloso, pero coño, que es algo más místico, es algo más trascendente, el éxtasis con el sexo, ¿no? Entonces, si te parece bien, empezamos con el sufrimiento y un poco lo que comentábamos antes de entrar, ¿no? Es decir, que es una percepción subjetiva, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que estamos cada vez peor. Como sociedad, cada vez más neuróticos, cada vez más descentrados, y seguramente es una proyección mía, pero creo que es necesario, porque para que la peña despierta de tocar fondo. Entonces, háblanos un poco de toda tu investigación, de todo tu recorrido y de lo que plasmas en el libro al final. ¿Cuál es la síntesis a la que has llegado de la mejor manera o el camino o el insight que te gustaría compartir para realmente salir del sufrimiento por un momento, de decir, oye, estoy sufriendo, ¿cómo salir de ese sufrimiento? O sea, ahora la persona está sufriendo ahora mismo, ¿cuál es el paso previo para salir de ese sufrimiento? Y seguidamente, cuando el sufrimiento vuelva a visitarnos, porque al menos en mi experiencia es que yo no he conseguido que no vuelva a visitarme, ¿no? ¿Cómo afrontar, cómo convivir con el sufrimiento? ¿Cómo relacionarte con el sufrimiento? Al final yo creo que hemos de saber relacionarnos con el sufrimiento. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Wow. Sí, yo creo que justamente en el momento y lo hablábamos antes, ¿no? Que en el momento que estamos ahora es como... Yo este año he visto montones de cosas que dices, wow, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Y ojalá sea ese abismo que te vas cayendo y que te invita a un despertar. Entonces,
Es como que es estos dos mundos donde o ya entras en el pozo y ya entras en esos estados de desesperación y de mucha medicación y de neurosis absoluta, o realmente te empiezas a hacer responsable de tu vida. Y ese camino empieza por entender cómo funciona el cerebro y que la conciencia no está en el cerebro y que realmente la experiencia del sufrimiento viene con empezar a estar identificándote con todo lo que aparece en la pantalla de nuestra mente. Entonces, para mí hay como varios procesos, ¿no? El primero es que el foco siempre tiene que ir hacia la independencia emocional, porque justamente por los tiempos que vivimos, y yo he hablado mucho de esto también en mis conferencias, ¿no? De que antes, cuando tú y yo empezamos, que no había nada, ¿sí? Estábamos como haciendo muchos talleres y muchas experiencias, pero que la madurez ahora y el futuro estará en que tengamos herramientas prácticas para autogestionarnos, porque venimos de una carencia afectiva brutal y de no tener recursos para cómo manejar eso, ¿no? Como sociedad. Entonces ahora de repente estamos como empezando a entender que, esto es ansiedad, esto es tristeza, vale, tenemos terapeutas, tenemos cursos, pero el siguiente paso es que yo me haga responsable de mi vida y que yo me empiece a ocupar de esas experiencias como no amables que yo siento y que me hacen sufrir, ¿no? Entonces, hay una fase que es de gestión emocional, que es entender cómo funciona el cerebro, que el cerebro funciona por identificación, o sea, cada vez que yo me creo pensamientos estresantes, sufro, y esos pensamientos estresantes son los que me chocan con la realidad, ¿no? Cada vez que estoy en guerra con mi realidad, sufro. Bien. Segunda fase, depende de lo que uno quiera, es decir, puedo hacer un trabajo simplemente de gestión emocional, que eso ya sería mucho, ¿verdad? Que cada uno en su casa, cada vez que le pasara algo, se autogestionara. Y luego viene un proceso más profundo, que yo lo he conseguido cuando realmente me he hecho inmersiones en el trabajo de creencias, donde uno empieza a darse cuenta de esos espacios que no se pueden describir y que rozan con lo místico, que te das cuenta de la diferencia entre lo que es real y lo que no, y te das cuenta de que nosotros no estamos solo llamados a trabajar nuestra gestión emocional, sino a entender quiénes somos, a entender cómo funciona la vida, conectarnos con esa sabiduría. Pero claro, esa es una fase donde requiere mucho compromiso personal y requiere mucha inversión para entender pues cómo funciona el cerebro y salir de esa identificación, ¿no? Que lo explico en el libro, que yo esa primera inversión la hice a través de la Vipassana, que es una experiencia meditativa, y ahí entré en mi primera experiencia mística, donde me di cuenta que no eran mis pensamientos, y luego salí de ahí y dije, wow, qué guay, pero esa no es mi herramienta. Y entonces ahí a través de eso encontré mi herramienta, y ha habido etapas donde a través de profundizar he podido entrar de nuevo en esos espacios místicos, y hay etapas más cotidianas donde lo que yo hago es simplemente gestionarme y buscar de nuevo mi paz cada vez que me voy, ¿sí? Y entonces, pues bueno, pues eso es mucho. Eso ya es mucho, ¿sí? Entonces es como depende de dónde esté cada uno. Yo creo que mi experiencia acompañando a personas es que no sabemos cómo funciona, cuál es la causa del sufrimiento. Si supiéramos realmente la causa del sufrimiento, no culparíamos a los demás. Si supiéramos la causa del sufrimiento, cada vez que yo sintiera algo que es incómodo, me retiraría y me ocuparía de eso. Y no hacemos eso. Por tanto, muchas veces nos damos cuenta, haciendo este recorrido, que mi experiencia en desarrollo personal es mental y que por tanto necesita un compromiso más diario donde yo realmente investigue mi mente, mis pensamientos, me ocupe de mis emociones y me comprometa con mi paz. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Y eso es a lo que me siento comprometida, y eso es a lo que cada vez que alguien viene, que viene porque el chico que le gusta no le hace caso, mi visión, ¿sí? Y obviamente cada persona va a llegar donde quiera, porque yo no quiero manipular ese proceso, pero mi visión es, trabajemos para la independencia emocional. Trabajemos al menos para que realmente cada persona se haga responsable de sus cosas y no jodamos al vecino y a nosotros mismos, ¿sí? Y luego, si quieres más, bueno, pues entonces comprométete a un nivel mucho más profundo, donde tú te hagas tus inversiones y tus retiros y tus cositas, pero al menos tengamos un trabajo diario,
¿sí? Yo creo que esa es, para mí es la revolución en que aún no estamos, ¿no? Que aún no hemos llegado, que es en la que sueño realmente, ¿no? Y es en la que, ay, cada vez que pasan cosas y hay una parte de mí que dice, no, no, sigue, 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 porque esa foto que yo tengo es hermosa, de que realmente podamos vivir bien en comunidad. Es un poco idealista, pero alguien, ¿no? Tenemos que trabajar hacia ello. Sí, un poco, y lo que uno aprende escuchándote, leyéndote en tus cursos, al final, o sea, yo creo que un primer paso es sufro, es decir, es lo que tenemos en común la mayoría, ¿no? Sufrimos, cada uno le pone el nombre que quiera, perturbación, otros ansiedad, otros depresión, pero sufres, es incómodo, es doloroso, y el primer paso es yo soy una víctima porque la causa del sufrimiento está afuera, y ahí está la gran mayoría, ahí hemos estado todos, ¿no? Siguiente paso es, hostia, me voy a hacer un curso, ¿no?, de salir del sufrimiento, y la toma de conciencia es, el sufrimiento, la causa está en la mente, está en esos pensamientos, como siempre dices, que están en desacuerdo con la realidad, esa realidad neutra. Tú tienes un pensamiento, aparece un pensamiento que tú no eliges, aunque te crees que es tuyo, viene el pensamiento en sí mismo no es perturbador, se convierte en perturbador cuando te lo crees. Exacto. Cuando te enganchas, cuando te identificas, que es una palabra que nos encanta a los hierbas, te identificas. ¿Por qué? Porque te crees que tú eres ese pensamiento. Y ese pensamiento se convierte en algo real. Ese pensamiento es ficticio, pero real porque es una emoción, y ahí viene la perturbación, y claro, esa perturbación influye en los nuevos pensamientos que van sucediendo, y ahí entras en un círculo vicioso. Entonces te das cuenta de que la causa del sufrimiento está en la mente, está en esa mente no observada, está en esa identificación con esos pensamientos, ¿no? Claro, cuando estás en ese punto, que creo que es en el que estamos todos los que estamos aquí, somos conscientes, nos damos cuenta de que no es la realidad, por más que a veces nos enganchemos, es nuestra mente, son estos pensamientos con los que nos enganchamos, ese es un momento muy disruptivo, ¿no? Porque entonces ahí verdaderamente hay un compromiso genuino, verdadero con el despertar, con el trabajo interior, de decir, oye, sí, tengo que seguir lidiando con esta realidad externa, con este decorado, con este espejo, que es la realidad, pero ahora voy a dedicar tiempo, como dices, a cuestionar mi mente, a observar mi mente. Y ahí, por ejemplo, pues se ha puesto tan de moda la atención plena, ¿no? Un poco observar la mente y demás. Claro, ahí, entendiendo un poco lo que dices, claro, tú puedes ir cuestionando tu mente, pero sigues estando dentro de la mente. Pero entiendo que lo que sucede, y por eso te gusta tanto el Tantra, porque es un camino de éxtasis, es un camino de misticismo, que es que por momentos la mente desaparece. Sí, más que desaparece, porque los pensamientos, como tú decías antes, no son elegidos. Eso es muy interesante, y eso es uno de los mitos de la espiritualidad, creer que podemos elegir los pensamientos, y eso no es real. Así que creer que la mente desaparece, yo no le diría así, sino que lo que sucede es que cuando yo realmente pongo atención plena en este caso, en una experiencia de dolor, y cuestiono los pensamientos, si lo hago a través de la meditación, puede suceder esa desidentificación, y ahí es cuando vuelvo a esa paz. ¿Sí? Esa paz sucede cuando aparecen pensamientos y, ajá, ok. Es como si viera una película. O sea, el objetivo no está en que ya no aparezcan pensamientos o en que ya no los vea pasar, sino que realmente, ok, hola, ¿sí? Y no les haga caso, no esté tan identificada con eso. Hay una conciencia que observa los pensamientos porque la conciencia no está secuestrada por los pensamientos. Claro, porque exacto. Si hay una conciencia que observa los pensamientos, está más, o sea, no forma parte de los pensamientos. Por eso es tan importante tomarse tiempo para realmente identificar las historias que nos contamos. Porque no todo el mundo tiene, y por ejemplo tú que trabajas tanto el eneagrama, ¿no? Depende si eres un filtro más mental, más emocional, más triada del instinto. Entonces, tu percepción no es tan de observar tus pensamientos. Tu percepción puede ser más de notar con el cuerpo o de, ay, noto y sentir, ¿sí? Pero en realidad, si yo me aquieto, puedo darme cuenta que todo nace y muere en una historia. Y eso es muy interesante. Ahí está el punto donde, wow, ¿no? Ahí es como, no hay vuelta atrás con eso, cuando realmente puedo entrar en esos espacios. Y luego, como tú decías antes,
voy a volver a sufrir 3000 veces, pero ¿y qué? Y eso es muy interesante, la sociedad que vivimos, que es la sociedad del bienestar, que constantemente tenemos ansia, porque tengo un malestar y quiero salir de ahí. ¿Y por qué hay que salir de ahí? Y la experiencia meditativa que te da a cuestionar los pensamientos, depende de los momentos que estés en tu vida, pero la práctica, ¿no? Te puede dar ese punto donde, wow, mujer sentada con el estómago apretado. ¿Y qué? Esa es mi experiencia, o sea, wow, ¿no? Y yo sé que eso me lo puedo cuestionar cuando quiera, cuando pueda, porque no siempre puedo. Esa es la realidad. Porque tengo 3000 cosas, tengo que hacer un live, tengo que atender no sé qué, tengo que no sé, ¡ah! Pero puedo estar con eso y me puedo tomar el tiempo que necesite para observar eso. Y hay cosas que a lo mejor cuestan más de observar. Hay cosas que me van a requerir más tiempo, pero si yo aprendo, porque tengo una práctica, a no tener alergia a lo que me está pasando, como que tengo una historia de que tengo que solucionar siempre algo, que eso es otro mito de la espiritualidad, ¿no? Como si me puedo, a través de mi práctica, empezar a liberar de la necesidad de estar constantemente persiguiendo la zanahoria, de que incluso tengo que estar en paz siempre. Hostia, qué liberador, porque simplemente tengo que hacer mi trabajo y es observar lo que me perturba y hacerme responsable. O sea, yo creo que realmente, y en el máster, cuando yo participo en mis clases, es algo que yo digo mucho, ¿no? Para que se entienda, por ejemplo, bien un proyecto como el máster. Es decir, hey, muchas veces cuando estamos en ese antiguo paradigma donde estamos reactivos siempre, qué putada, pero cuando entramos en desarrollo personal, lo que acaba pasando es que ahora somos reactivos y nos juzgamos por ser reactivos porque se supone que no deberíamos ser reactivos. Y eso es una guerra muy fuerte en la que si realmente trabajáramos desde el compromiso de entender dónde estoy ahora y entender que todo nace y muere en la historia de mi mente, cuando pueda me ocuparé de eso, me trabajaré y bueno, habrá días que estaré perturbado y habrá días que no, pero el punto está en ese baile entre darme el permiso de ser humana y liarla, pero coño, hacerme responsable de eso, ¿no? Y ese puntito es el que creo que a veces no entendemos, ¿no? Porque a la mínima que sentimos una perturbación, queremos escapar de ella, queremos salir de ella. Y eso es lo que yo me di cuenta en este primer retiro de Vipassana que yo hice, que el verdadero sufrimiento nace de estar constantemente escapando del dolor o constantemente queriéndome agarrar al placer. Y que si yo no me acompaño en ese viaje cada día, voy a entrar en una neurosis. Antes, la neurosis de, no sé, la que sea. No, del victimismo. Del victimismo. Y ahora la neurosis de la responsabilidad. Y ahora del victimismo de ser espiritual. De la responsabilidad, o sea, un poco es Advaita lo que estamos hablando ahora. Sí. Que para mí ya es momento, ¿no? De hablar cada vez más de Advaita, ¿no? Que esto yo espero que como el Enneagrama en su día, pues ahora yo creo que la siguiente es el Advaita, ¿no? De decir, yo antes era una víctima que culpaba lo de fuera y yo ahora me hago responsable, yo soy responsable de mi perturbación, por eso yo no debería perturbarme porque he hecho un curso de 8 meses del Marroura, devuelven el dinero, perra. Esto... A lo mejor hay gente que hasta piensa eso, imagínate, claro, ¿no? Cada vez que se perturba, no, pero la responsabilidad ¿dónde está? Este es un nuevo mito que va surgiendo y es como, para mí, la gran comprensión, en mayúsculas, subrayado con H intercalada, y que se interpreta como conformismo, pero a ver si nos explicamos porque el lenguaje tiene sus limitaciones, sí. Que es, coño, es que el problema es el yo. Yo era una víctima, siguiente escalón, yo soy responsable y por tanto estoy en la dualidad, ¿no? Del ego, de la mente, de creer que por tanto yo soy el autor de este sufrimiento. Esa es la locura. Y entonces esto lo que hace es que lo que estás constantemente es perpetuando y alimentando la causa última del sufrimiento, que es el yo. Exacto. El ego. Entonces llega un punto que el siguiente escalón no lo puedes recorrer de forma voluntaria, porque un poco me pongo así hierbas, Maktub, está escrito, ¿no? Pero esa comprensión intelectual al final de bien espiritual que es ríndete, acepta incondicionalmente y de pronto la perturbación volverá
porque volverá, no hay que hacer spoilers, ¿verdad? Volverá. Sí. Pero lo que ha cambiado es que ya no lo vives desde el yo. Tal como ha venido ese pensamiento que no eliges, ha venido una identificación que no eliges, ha venido la perturbación que no eliges, y tal como ha venido, se irá. Lo único que puede suceder, si sucede, es que devenga una conciencia. Eso es. Pero no es yo me estoy dando cuenta, Claro. y como yo me estoy dando cuenta, yo tengo Y que el no. trabajo personal está en que cuando yo estoy ahí, ríndete y no sé cómo hacerlo, entonces lo que hago es cuestionar esos pensamientos que no me permiten rendirme, como que yo debería sanarme o yo debería no sé qué, y ahí es cuando voy, o yo debería dejar de sentir esto, o esto debería irse, y cuando ahí empiezas a cuestionar eso, a lo mejor sigo siendo una mujer con un bloque en el estómago, Sí, sí, pero sí, sí, sí. la conciencia está en darse cuenta de que ni yo misma puedo elegir cuando eso se va. Exacto. Y eso es guau. Sí. Eso es guau. Y al final, dices, y entonces dice la gente, bueno, pues entonces ¿para qué coño hago desarrollo personal? ¿Sí? ¿No? Pero es que esta reflexión nos ha pasado a todos. ¿Sí? Pero dices, coño, es que si no hubieras hecho desarrollo personal, no sé cómo coño hubieras llegado a esta reflexión que te permite trascender el desarrollo personal, lo cual no quiere decir que te sigas desarrollando, pero es que la manera en la que te relacionas con el desarrollo personal cambia por completo, porque al final dices, ya no me importa. Y parece cínico nihilista, yo le llamo nihilismo espiritual, es como, me encantan los conceptos, ya veis, o sea, es ponerle espiritual a todo, consciente a todo, pero son juegos de la mente que al final es estar en paz Con lo que hay. con lo que hay, tío. Y si lo que hay no es paz, es lo que hay. Eso es. Eso es este libro. De esto va el libro. Y al final es lo que te dicen los sabios, a lo que te resistes, persiste. Lo que aceptas se transforma. Pero lo que acepto no puede ser desde ese lugar No desde el yo, forzado, no desde el yo. donde yo estoy intentando aceptar algo. No desde el yo, Eso es. deviene la aceptación, o sea, la comprensión, lo que hace es que devenga una aceptación subyacente que no es tuya. No es tuya, tú no eres el autor de esa aceptación. Es tu propia naturaleza divina, llámalo como quieres, y eso deviene. Y eso para mí es el Advaita, que es el último peldaño donde te das cuenta que no hay escalera y vuelves a tu vida y lo típico, ¿no? Nada ha cambiado, todo ha cambiado, porque tú has cambiado y de repente dices, pero Borja, tío, te estás perturbando, Borja, tu ego, Borja, tal. Y dices, tío, es que lo que tiene que pasar en todo momento está pasando y va a seguir pasando, y entonces aquí ya nos ponemos muy, muy, muy tal, no hay libre albedrío. Exacto, tal cual. Y llegar a esta conclusión, que sé que dices, coño, entonces, y al final dices, ¿qué coño es esto? Pues, bueno, a mí me gusta mucho... Yo una vez estuve así con Katie, con Byron Katie, que es la que hizo The Work, y yo tuve una experiencia de una semana, de 10 días, donde no sé, me petó la cabeza, el corazón, no sé, algo. Y me puse a sus pies y le miré a los ojos y le dije, no hay libertad. Me hizo... Una menos. Ok. Es que, entonces... El que quiere libertad es el ego. Es el que quiere exacto. libertad. Entonces, el punto está en que... Y me pongo en la piel de cualquier persona que a lo mejor nos esté escuchando, ¿no? Y de nuestra propia piel, que no siempre estamos con esta conciencia, porque justamente porque los pensamientos no se pueden controlar y la identificación tampoco. Para eso hay que tener herramientas. Para eso hay que tener un compromiso diario. Para eso hay que priorizar el levantarte cada fucking mañana y dedicarte a meditar en cada uno la herramienta que necesite. Yo muestro lo que a mí me funciona, pero tiene que haber un compromiso donde al menos poner esa conciencia o esa voluntad a crear el espacio para que todo eso vaya sucediendo. Lo que pasa que, siendo coherentes con lo que estamos diciendo, ya le puedes poner intención, sales de esta conversación con esa intención, pero al final, que suceda esa motivación y ese compromiso con levantarte para tal, en última instancia, no es algo que dependa de ti, porque si depende de ti, te
Es el ego el que se levanta. Bueno, si aparece el Entonces, pensamiento lo vas a hacer y si no, no. claro, Pero al entonces menos... es el ego el que está yendo ahí, coño, él me ha dado esta indicación, entonces, coño, va, relájate, sí. hijo puta, ¿sabes? Y entonces te estás creando más tensión, Sí, ¿no? obviamente, es simplemente tener la visión y luego, obviamente, tú ves dónde estás en cada momento y te acompañas ahí, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del deporte, que ese pensamiento ya deporte creo que a mí nunca va a suceder. Creo que ese pensamiento no va a aparecer nunca en mi vida. Entonces, bueno, pago. Ya está. Pago a un señor para que me haga hacer deporte. Quiero decir, ¿entendéis? O sea, quiero decir, hay un baile entre, es verdad, no siempre eso va a suceder, y simplemente me apoyo como puedo apoyarme hasta donde sea posible apoyarme. Es ese juego, ¿no? Entre ese equilibrio, entre esos dos lados, ¿no? Porque siempre es un juego entre dos lados y voy a ir a ver... Sí. Bueno, por ir cerrando, al final es una entelequia todo esto. Son palabras, son conceptos, voladores. Por eso hay que hacer tantra, porque en tantra no hablamos. Claro, ahora nos vamos a acercar y nos vamos a empezar a tocar. Nos vamos a empezar a desnudar y esto va a empezar a ser la orgía que todo el mundo está esperando. Pero ahí traído ropa interior limpia. A una sesión con Elma se viene con ropa interior limpia o sin ropa interior para ya ser el primero de la clase, ¿eh? Vamos a ello ahora. Pero al final un poco es esto, ¿eh? Es decir, y es un poco lo que me viene a compartir contigo y que todo esto, los que habéis leído el libro, sabéis que estamos sintetizando conceptos súper interesantes que están aquí, ¿no? Que al final, coño, todo es perfecto. O sea, para que se distorsiona, se prostituye, se malinterpreta una serie de directrices de profunda sabiduría que están ahí desde hace más de 3.000 años y que están recogidas muy, muy bellamente en el Advaita, ¿no? Que al final dices, tío, esto es una puta locura cósmica que estamos viviendo, lila, juego cósmico y tal, y que devenga esa conciencia testigo, que es neutra e impersonal, porque no es yo soy consciente, ¿no? De pronto os sucederá, si os ha sucedido, que hay una conciencia y de pronto te ves a ti mismo como un avatar. Como un avatar, es que, no sé, y aparte a mí me pasa mucho ahora más con las sesiones estas de webinar, y, ¿no? que estoy hablando a una cámara y tal, y ya me empiezo a levantar y veo como Borja se va al baño y se saca la chorra y hace pipí y tal, y viene su hijo y dice Borja, y casi me dan ganas de hablar de mí mismo en tercera persona, que esto es como sacrilegio, ¿no? Borja ahora mismo está hablando, ¿os está interesando lo que está diciendo Borja? Porque esto es lo más real que hay. Que yo... O sea, que de pronto haya un yo que se crea que es Borja, esto para mí es el inicio de la cagada. Evidentemente no puedes ir a la tienda de supermercado, Borja quiere 1 kilo de tomates. Claro. O sea, en la sociedad hay que fingir, ¿verdad? Hay que actuar normal, pero sin identificarte. Ese es el punto, que hay como dos mundos, ¿no? El mundo donde vamos a estar como hablando entre nosotros y que tu amiga o tu amigo te dice, jo, es que el tipo me ha dejado y tú, qué gilipollas. Y hay otro mundo donde nada de eso es posible. O sea, nadie deja a nadie. Nada real. Y entonces, es ilusorio. Ese es los dos mundos que hay, ¿no? Y el punto está poder escucharte a ti mismo, decir, ay, qué putada, y a la vez una parte de ti no creérselo. Y ese es el juego, ¿no? Porque al final el verbo, cuando se hace el verbo, se hace la realidad. Pero ¿y si no hay verbo? Si no te lo crees, ¿qué pasa, no? Yeah. Ahí está el punto. Cómo darme cuenta que las palabras son solo palabras, ¿no? Y eso es lo que hacemos con el trabajo de creencias que yo enseño en el libro. De a poquito, quien quiera ir entrando, no es como... o sea, la gente cuando dice, he hecho 2 cursos, 2 programas online, y yo pensando, nada, eso es para toda la vida. Hay que ir cuestionando los pensamientos como algo cotidiano. Es un estilo de vida. Porque me voy intoxicando, me voy identificando cada momento. Así que hay que aprender, desaprender, aprender, desaprender, aprender, desaprender. Sí. Y entonces, bueno, por eso insisto mucho en el tema de la praxis, de dejar de vivir el desarrollo personal como algo mental, de poder tener como ese compromiso, al menos poner como la actitud de decir, bueno, voy a hacer todo lo que pueda para priorizarlo en mi vida,
¿sí? Porque, bueno, ahora ya todo lo que es entretenimiento parece que está un poquito más muerto y quizás una oportunidad para que realmente nos tomamos en serio que el viaje es hacia adentro, de verdad, pero no como una moda, sino como un compromiso real de entender cómo funciona el cerebro, de entender cómo funcionamos y de entender este matrix en el que estamos viviendo y sobre todo tomar responsabilidad de lo que sea nuestra parte, ¿no? Esa parte que nos hace estar bien con nosotros mismos, para no fliparnos mucho, ¿no? Es decir, al final yo me tengo que ir a la cama tranquila y a gustito, ¿sí? En la medida que pueda, ocuparme de eso. Y un poco la idea es mostrar herramientas y que cuando todo eso sucede, ahí es cuando podemos entrar en esos espacios donde no hay tanta palabra, que son más tántricos, y tener una vida mucho más natural, mucho más animalizada, mucho más ancestral, mucho más conectada con lo que realmente somos, ¿no? Que es que yo siempre hablo de este libro que seguro que has escuchado alguna vez, que se llama Las voces del desierto, que es una tribu que hablaban en telepatía, ¿no? Entonces, hay un punto donde hemos puesto tanta mente a todo que nos hemos olvidado de nuestra naturaleza, ¿no? De mirar el sol, de comer con las manos, de fusionarnos físicamente, ¿no? Tenemos que ponerle mente hasta en el sexo. Es que es una fucking locura. O sea, de disfrutar de lo sencillo, de estar en bolas en tu casa y darle la teta a tu hijo, ¿sabes? O sea, como algo como muy conectados a la naturaleza, y eso nos hemos desconectado. Para mí, cuando volvemos a esa paz, porque bajamos el ruido de la mente, es cuando podemos conectar con Tantra, ¿no? Que Tantra puede ser una reconexión con nuestra naturaleza salvaje y sexual, pero también con nuestra naturaleza salvaje de forma de vida, de estilo de vida, ¿no? Como más, no sé, de vivir una vida sencilla, bueno, y natural, sí, con la alimentación, con todo. Sin mente, es decir, dejando la mente fuera del dormitorio, ¿no? Que es cuando realmente se disfruta de la sexualidad. Por eso ahora vamos ya a la parte de éxtasis, misticismo, sexualidad, ¿no? De que para mí el sexo es tan poderoso porque es uno de los espacios, tú lo dices muy bien, ¿no? O cuestionas tu mente, cuestionas tus pensamientos para salir de esa identificación, y otro camino más físico, pero que igual de válido es la sexualidad, porque la sexualidad es uno de los pocos espacios donde podemos llegar a ese punto de fusión. ¿Qué es lo que sucede? Que es que por unos momentos parece que, no sé, no hay mente, salimos de la mente. Bueno, el orgasmo es eso, de hecho. Exacto, ¿no? Y entonces, qué gran dificultad tenemos para soltar la mente, ¿no? Y cuánto nos perdemos, sobre todo en la cama, ¿no? Entonces, tú que estás en el dormitorio de todos nosotros, ¿Qué has observado? O sea, ¿cómo somos los humanos en la cama? Cuéntanos, Selma. Es decir, ya ponte en plan como si fueras Richard Attenborough, ¿no? Los humanos mamíferos. ¿Qué hacemos en el dormitorio? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la sexualidad hoy en día? Lo veo mal. Porque es que no estamos ready. O sea, el Tantra es una transgresión tan grande, es que yo creo que aún no estamos ready para eso, no lo estamos. O sea, lo que tú y yo hemos vivido, tú sabes que está años luz de lo que es real. Aquí. Oye, te tengo que reconocer que, joder, me he marcado tu curso, es que soy un motivado de la vida. ¿Y qué haría Elma? O sea, ¿qué te diría Elma? O sea, dices, coño, que la pulsión... La pulsión... Ok, lo que hacemos en la sexualidad es... y por eso el Tantra siempre ha sido de las yoginis, de las mujeres, ¿no? Porque no tenemos pene. Que tener pene es muy jodido, ¿eh? Muy complicado, ¿eh? Es agotador. Es agotador. Yo te entiendo, yo tener eso y quieres entrar en cualquier lugar, ¿sabes? Pero realmente la sexualidad es donde más conciencia hemos retirado. Represión, tabús, abusos. Hay una barbaridad, o sea, todo lo que se ha hecho con la mujer. O sea, es que es infinito, 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 y la cantidad de mujeres que han venido, que no tienen orgasmos, que les cuesta llegar al orgasmo, y que no hay respuesta.
No hay respuesta fuera. Vas a cualquier especialista y te dice, no, señora, cójase un vibrador, ¿sabes? Un vibrador que eso es que parece un pene. Y se lo introduce. Digo, hombre, pero es que así no vas a tener un orgasmo en la vida. Entonces, este es el nivel. Este es el nivel. Que nos hacen penes de goma para que tengamos orgasmos. O sea, es que este es el nivel. Obviamente yo creo que, no sé, a lo mejor ahora cuando nos vean por YouTube nos lo dirán, no sé quién inventó el vibrador, pero que me juego que fue un tío. ¿Sí? Porque claro, es que si Son muy realmente... grandes, ¿eh? Hombre, si realmente conoces la sexualidad femenina... ¿Y el Satisfyer también? El Satisfyer sigue siendo un producto de patriarcado. Porque es muy rápido, ¿no? Es como... Es ya que está, ¿no? lo natural en una mujer... Eso también es muy masculino, ¿no? Claro, lo natural en una mujer no está en tener orgasmos en un minuto. Eso solo estaba permitido para mujeres que no tengan ningún tipo de dificultad en tener orgasmos. Pero es que ese aparato está hecho para las mujeres que les cuesta tener orgasmos y para que los tengan. Es que eso es una perversión a la sexualidad. ¿Sí? Entonces, claro, wow, es que es una locura, ¿no? O sea, es que es que puedo estar 3 horas hablando. Vamos por partes, Selma. Respira. No ha habido educación sexual. No ha habido educación sexual y ha habido represión sexual. O sea, no ha habido educación y ha habido represión y es lo que tenemos. Disfunción por todas partes. ¿Por dónde empezamos el camino? Es decir, tu experiencia. ¿Algunas recomendaciones de entrada para empezar a revertir esto? Empezamos por la masturbación, siempre. Siempre. Y no hay que tenerle miedo a la palabra masturbación. Es la que tenemos, perfecto. Hay que empezar por ahí, para que uno empiece a explorar su cuerpo y para que uno deje de tener la necesidad de ser un buen amante para el otro. Los hombres para mostrar su valía y las mujeres en cuanto a que tengo X orgasmos conforme también soy una buena amante ahí. Empieza por uno mismo como todo. En que los hombres no tengan eyaculaciones como monos, masturbaciones como monos, de 1 minuto si llega, que no es que esté mal, esto es como el Satisfyer. O sea, cuando tú sepas masturbarte durante 30 minutos y cuando tú sepas aprovechar tu energía sexual para tu vida y elegir cuándo eyacular, entonces sí, claro, luego mastúrbate así como un monito rápido, ¿sí? Pero va a ser una elección tuya, es porque yo quiero hacerlo. Igual que las mujeres, si tú eres una mujer que no tienes ningún tipo de problema en tener orgasmos, así, rápido, qué bien, ningún problema. Pero si eres una mujer que te cuesta tener orgasmos, hostia, aprende a tocar bien tu clítoris. Aprende a entender cómo funciona tu cuerpo y también trabaja tu mente, porque casi siempre las mujeres que les cuesta el orgasmo llegan, pero les cuesta, así que aquí hay algo que hay que trabajar. Entonces, siempre trabaja por uno mismo, por investigar cómo funciona la sexualidad de cada uno y dedicarse un tiempo a explorarse. Y luego viene la sexualidad compartida, es decir, cuando yo, por ejemplo, como mujer, yo conecto con mi diosa y me doy cuenta que mi placer no depende de un hombre o de una mujer, porque a lo mejor no te vas a encontrar un artista en la cama. Es que esa es otra. No sé si hay muchos artistas. Entonces, si yo no me encuentro un artista en la cama y aún sigue pensando que voy a tener 30 orgasmos a través de su pene de oro, ¿sí? Y lo tengo encima y me dice, córrete, córrete, yo me quedé tan pancha porque pienso, bueno, este señor... Es su historia. Es su historia, ¿sí? O sea, quiero decir, que pueda tener la tranquilidad de que yo conozco, al final el miedo, los bloqueos, muchas veces es falta de información. Pero si yo tengo absoluta tranquilidad de cómo soy yo, de que yo soy una diosa, de que yo puedo disfrutar de mi cuerpo, de que mi cuerpo está bien, si veo un señor y me dice, córrete, córrete, mientras me está penetrando, así como un conejito, pues mira, ya buscaremos luego los deditos, me lo haré yo. Me quedo tan tranquila. O sea, porque en realidad yo sé que puedo disfrutar porque mi valor no está en su mirada y en cómo se supone
que debo hacer como amante, porque yo ya me conozco como amante. Y yo sé cómo tener orgasmos, de qué manera. He explorado mi sexualidad y sé todas las versiones que pueden salir de mí, ¿no? Porque tenemos muchas identidades sexuales también, ¿no? Muchas facetas que podemos explorar. Y bueno, y si no tengo un artista, pues gracias por el tiempo compartido. Bueno, si es tu pareja, pues lo aceptaremos, ¿sabes? Porque a veces tu pareja no es el mejor amante del mundo y esa es una realidad también. Es que puedes tener un muy buen compañero, pero no es el mejor amante del mundo y no pasa nada porque tú quieres a esta persona, no la quieres cambiar. Entonces, bueno, hay una parte donde podemos acompañarnos juntos. Imagínate que tengo una pareja, es mi sí. Pero chico, no me toca bien el clítoris. Bueno, pues como yo no tengo rollos, porque realmente yo no tengo ningún problema sexual y estoy en paz con mi sexualidad, nos podemos acompañar juntos en ese proceso. Pero si no tengo una pareja que es un sí y conozco un tipo que hace esas locuras y me dice esas cosas, no me va a bajar a mí me va a bajar la autoestima por eso, ni loca. Es que yo no voy a permitir que a mí eso, o sea, es que, vamos, ojalá tuviese la claridad en todas las áreas de mi vida cuando tengo con esto, vamos, es que a mí mi placer no me lo quita ni Dios. Es que no me lo quita ni Dios. Porque es que me pertenece a mí, es mío. Y cuando yo realmente conecto con eso, puedo follar, puedo hacer el amor, puedo ver a Dios, puedo todo. ¿Quieres que follemos como conejos? Ok, puedo hacerlo y puedo disfrutarlo. Y eso está bien. Y con los hombres pasa lo mismo. O sea, si yo me conozco como hombre, entonces voy a poder disfrutar del tipo de sexualidad que nace en mí y voy a poder reeducar mi sexualidad en todas las etapas de la vida que tenga mi compañera, en el caso que sea mujer. Uy, porque la mujer tiene muchas etapas en la vida. Por ejemplo, en el mes mismo, en donde la mujer tiene el líbido, si no toma anticonceptivos o píldoras, ¿verdad? O ansiolíticos, 2 días al mes. Entonces, yo conozco realmente mi sexualidad, que sé que es eléctrica, y conozco la sexualidad de mi pareja y puedo escuchar y encontrarnos. Y puedo elegir cuándo usar mi semen. Porque tu cuerpo está hecho para tener hijos. Entonces tú siempre vas a tener tu pulsión. Esa pulsión la vas a tener hasta que no puedas tener hijos. Entonces, qué importante es para el hombre aprender a dominar esa pulsión. Es como, hay 2 partes, ¿no? Nosotros como sociedad estamos desconectados del animal. Paso número 1, volver a conectarse con el animal. Por tanto, si tú estás conectado con tu pulsión, vas bien. Porque al menos hay pulsión, no estás en la cabeza. ¿Sí? Vale, no estás en la cabeza a nivel de instinto. ¿Vale? Segundo, conectar tu pulsión, tu fuego, con tu corazón. Que de alguna forma también sería conectar con la energía de tu pareja, en el caso que sea mujer, para que podáis encontraros sexualmente. Y aquí viene un proceso donde, honrando tu animal, te das cuenta que no eres solo animal. Y aquí donde podemos empezar a conectar la sexualidad con la espiritualidad. Y eso yo siempre digo que es como un proceso para la gente que tiene pareja ya prehistórica. Y han pasado muchos años juntos. Y ya se han agotado ya de las posturitas, y ya se han cansado del cansancio y del aburrimiento que se supone. Y ya, ay, ¿sabes qué? La vida de Yayo, en el buen sentido, o sea, la vida de recogimiento, la vida de ya no quiero polinizar el mundo, ya no quiero salir del mundo y follármelo todo y la. La vida de qué guay tener una compañera o un compañero de vida y que mirarnos, y ahí es cuando se puede un poco desvincularse de ese instinto y trabajar esa madurez sexual. Pero claro, tú imagínate todo el viaje que requiere el tantra en la sexualidad, que requiere a nivel de gestión emocional, de gestión de impulso, o sea, hay como muchas cosas que tienes que trabajar en medio, de conocer tu sexualidad. O sea, es que yo aún me encuentro mujeres que me dicen que están frustradas porque no tienen orgasmo a través de la penetración, ¿no? O yo aún me encuentro mujeres anorgásmicas, o yo aún me encuentro mujeres que me dicen que tienen falta de libido y no se les ha ocurrido investigar sus hormonas.
¿O no se les ha ocurrido darse cuenta que nosotras somos cíclicas? Sí, claro, es que hay mucho. Por eso digo que el Tantra para mí está años luz. Es que esto es como una memoria de no sé cuándo, lejana, y que, bueno, pues se comparte, pero que va para que realmente penetre. Esto no sé, esto va a tardar, ¿eh? Estamos en ello. Estamos en ello. Oye, Elma, últimamente tú y yo hablamos también de hijos, de maternidad y tal, y no puedo evitar preguntarte, ¿no? Yo ya tengo uno de 7, una de 9, ¿no? Y si te nombrara ahora la ministra de Educación de este país, encargada de la educación sexual del pueblo, en base a tu experiencia, ¿no? Viendo que los adultos ya estamos estropeados y ya es como, siguiente generación, vamos a ir a un mundo utópico, idealizado, donde, hostia, ¿no? Los niños y las niñas te tienen a ti de profesora de educación sexual y los padres todos, amén, porque ya nuestras disfunciones no las queremos volcar en ellos. ¿Cómo te imaginas que ha de ser la educación sexual para los niños, ¿no? Hablando de esa masturbación, no sé, me gustaría que te dejaras llevar un poco y fantasearas cómo te imaginas en Terra, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿cómo coño? Porque claro, ¿cómo te lo imaginas? Venga, niños, venga, va, Lucas, Lucía, a la esquina y venga, va, vamos a... No. O sea, no sé, por eso estáis los expertos. El tema de la respiración, por ejemplo, es algo que a lo mejor no es necesario mostrarse desnudos. Pero cuando a los niños, por ejemplo, les enseñas a respirar y a gestionar... ¿De dónde viene la eyaculación precoz? De la ansia. Entonces, se hace una introducción a través de la respiración. ¿Para qué sirve mi respiración? La respiración puede servir para relajar, la respiración puede servir para que esa energía que tienes la puedas seguir expandiendo, la respiración puede servir para activar porque cada niño es diferente, hay niños que son muy aletargados, hay niños que son muy iracundos, ¿no? Entonces, el dominio de tu respiración, cuando tú dominas tu respiración de entrada a tu parte emocional, vas a poder luego conectar con tu parte sexual. Hay que hacerles ejercicios de respiración para que experimenten a través de su cuerpo. Otro caso, por ejemplo, eso es como la forma indirecta, ¿vale? Luego puedo decir algunas cosas, pero otro caso, por ejemplo, es que, y esto lo saben mucho los profesores, los niños se masturban muy niños, ¿no? Se rozan, las niñas se rozan con sus muslos o con los cantos de las mesas, los niños también se tocan el pene. Entonces, lo primero que hay que hacer es no censurar eso y decirles que en público no lo hagan, pero que es maravilloso que encuentren formas de darse placer. Por tanto, hay un espacio que si eso se ve que se hace en clase, poder acompañar a esos niños en que eso está bien. Luego, por ejemplo, tener dibujitos en la clase donde haya cuerpos desnudos de muñequitos, cuerpos reales, donde empecemos a normalizar los cuerpos y a no sexualizar, por ejemplo, los pechos, que los niños sepan que los pechos dan vida, nutren a los otros niños, que naturalicen eso, que haya dibujos de muñequitos o muñequitas que no tienen ropa, por ejemplo, y que puedan jugar con ellos. Es decir, hay una forma, depende de la edad, ¿no? Pero hay una forma, por ejemplo, que si vamos a la piscina, en un espacio libre o en un lago, lo podemos hacer todos desnudos, porque estamos en la naturaleza y es lo natural, ¿sí? O que, por ejemplo, tenemos unos baños y en los baños podemos entrar a hacer pipi y caca niños y niñas. Y que no tenemos que separarnos tanto para cosas naturales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo de respirar, por ejemplo, es algo muy importante, porque si los niños no respiran bien, no van a tener gestión emocional. Y si no tienes gestión emocional, no tienes gestión sexual. Y de verdad es importante que respiren y aprendan a respirar por la boca y que tengan una respiración libre. La boca está totalmente asociada con el genital. Entonces, si todo eso se inhibe, no vamos a poder realmente desarrollar una sexualidad sana, por ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden ir introduciendo. Puede haber una clase de sexualidad donde se vaya introduciendo, pues, por ejemplo,
cómo tienen sexualidad los animales en la naturaleza y qué diferencia hay con los humanos. Hay como... yo, por ejemplo, cuando daba clases en la academia, ¿te acuerdas? Tenía alumnos de, ¿qué? 15 años o no sé, no me acuerdo. Pero la sexualidad no es solo genitalidad. Entonces los niños pueden abrazarse, pueden darse masajes, ¿sí? Pueden tocarse y naturalizar el tacto y aprender a tocar bien y aprender que no todo el tacto es sexual. Y luego, cuando ya demos las clases de sexualidad reproductiva, en los dibujitos, por ejemplo, se tiene que dibujar el clítoris y se tiene que dibujar la próstata del hombre, que es un lugar donde se tiene muchísimo placer, y no demonizarlo. Incluso estarán todos en clase pues con los, ¿no? Claro, con los de plástico. Eso es lo que yo hacía con los de la academia, por ejemplo. Incluso, y a determinada edad, claro, que puede ser muy divertido, es que yo imagino un cole así consciente en la adolescencia pues viendo vídeos, ¿no? Bueno, viendo vídeos, no porno, ¿ya me entiendes? Pero viendo, no sé... Es que hay vídeos de... O sea, más allá de todo esto que es fascinante, por supuesto, la respiración... Introducir el erotismo, creo que quieres decir. Introducir el erotismo. Sí, introducir... O sea, al final, claro, ¿cuál ha sido nuestro referente para muchos de nosotros? La pornografía. El porno, ¿no? Pero tú imagínate que cambiamos esa iconografía por, no sé, estoy improvisando, unos vídeos... donde, yo qué sé, aparece una Elma, ya me entiendes, ¿no? Bueno, se da un cortejo, una seducción, ¿no? Y tal, y coño, los niños aprenden por las neuronas espejo, ¿no? Y coño, y ver todo un encuentro tántrico. Sí. De hecho, yo tengo talleres online que es aprender a tocar de tu clítoris. Y no es como sexual, es realmente práctico. Y ves un vídeo donde... mis dedos, bueno, depende si hay un vídeo que es para una pareja sexual y otro que es para autotoque, y ves los dedos en una vulva real y se va cómo tocar tu vulva y cómo darte placer. Entonces, pero bueno, igual podrían ser vídeos también donde los hombres, las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres aprendieran a tocarse de una forma erótica y no tan violenta, por ejemplo, ¿no? Para que pudiéramos también conocer otra cosa que no fuera tan animal, sí, también que hubiese conexión. Yo al final te lo digo porque lo vio mi experiencia y de muchos otros y demás, yo al final veo que es el camino. O sea, para esa visión tan bonita que tiene Selma con el Tantra, yo creo que la podremos hacer realidad cuando la primera generación de humanos sean educados sexualmente a su debido tiempo en cada fase desde esta visión. O sea, que todos los adultos que les acompañamos comulguemos con esa visión y reciban algo revolucionario, que es una educación sexual, ya desde muy pequeñitos, para que cuando ya tengan, no sé, en la adolescencia, 18 años, pues imagínate toda la información, todo el conocimiento, todas las vivencias, dentro de lo posible, y que coño, imagínate, ojalá que esos primeros encuentros, pues sean absolutamente diferentes de los que hemos vivido. Con esto no quiero decir que tengamos que pensar que somos sexualmente una generación perdida, pero sí que, coño, que empecemos a pensar ya en las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, Elma, muchas gracias por compartir las reflexiones. Dejamos paso también a que podáis compartir. No sé si alguien quiere preguntar, añadir, comentar, lo que queráis. Hemos estado timiditos. No me puedo creer. Venga. Podéis lanzar alguna braga, un calzoncillo, como una forma de expresión. Venga, ahí Mira, detrás. va, Venga. tenemos un par. Mira, ahí al fondo. Sí. Bueno, yo quería preguntar, o sea, lo que he entendido yo es un poco que tenemos que, ahora los que hemos construido el desarrollo personal, ¿no? Pues un poco el camino es aprender eso, ¿no? De que la visión, no culpar de fuera, luego no culparse de dentro, a nosotros mismos, ¿no? Pero, o sea, después dejarse ir un poquito, ¿no? Es como llegar a una comprensión y ahí soltar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto en que ya dices, bueno, ya está, ¿no? Ya tengo que soltar? Okay. El punto es tu paz, pero la paz muchas veces viene de aceptar que no tienes paz. El punto es tu paz, ¿sí? Entonces, al final el foco es ¿qué me está impidiendo tener paz? Eso es lo que estamos cuestionando, ¿no? Vamos a buscar qué es lo que me está impidiendo, identificar esas creencias para encontrar mi paz de nuevo y volver a la realidad. Pero muchas veces eso
tiene que ver con aceptar que no tengo paz, ¿sí? Y ese es el baile, ¿no? Un poco. Entonces, cuando sueltas, se supone que eso va a pasar. O sea, que no es una cosa que tampoco va a ser constante. Cuando sueltas el qué. Cuando sueltas, pues esa responsabilidad también interna, ¿no? Que al final te sientes responsable, intentando aprender y entender, ¿no? Y a un punto que dices, bueno, pues ya tiene que suceder solo el siguiente paso. Sí, o sea, en el sentido de, claro, el tema está en que cuando, o sea, yo ahora empatizo mucho con una persona que igual es la primera vez en su vida, claro, que escucha esta reflexión, es como muy cortocircuitadamente recibida, porque al final te está haciendo un spoiler. Pero es como si tú tienes un problema matemático y te dan la respuesta, ¿no? No, tienes que llegar a esa respuesta por ti mismo, pero creo que es interesante tener este tipo de reflexión para que en tu conciencia esté ya, aunque sea intelectualmente, la idea de que en algún momento del proceso que has iniciado vendrá, sin que seas tú la autora de que eso venga, de que de pronto te va a devenir un momento de lucidez de decir, vale, es que no depende de mí. No depende de mí. Lo que pasa es que he tenido que pasar por creer que no dependía de mí desde el victimismo, he tenido que pasar por no dependía de mí desde la responsabilidad. Ahí viene el ego espiritual de, hostia, no debería haberme perturbado porque yo debería haber aceptado. Pero fíjate, o sea, al final es el soltar ese yo, esa identificación, esos pensamientos que hemos hablado antes. Y esto es algo que ha de suceder no porque tú o el yo lo suceda, sino, y aquí, claro, la palabra que se utiliza mucho en el Advaita, que suena un poco así, es por la gracia, ¿no? Bueno, por la gracia, ¿qué cojones, no? O sea, los occidentales queremos resultados, ¿no? También es un poco porque te cansas, ¿no? Claro. Porque, bueno, ya estoy haciendo todo lo que puedo y aún así todavía estoy sufriendo, ¿no? Mira, déjame contar, es que este cuento me gusta mucho, Elma, que igual lo sabéis, pero a mí me da mucha paz esta historia. Dice que hay un maestro zen que, bueno, que un buen día se ilumina y por lo visto estaba atravesando una depresión, se ilumina y el discípulo dice, oye, maestro, ¿qué ha cambiado con la depresión? Y dice, mira, no te voy a engañar, sigo deprimido. Y el discípulo no entiende nada, dice, pero si te has iluminado, has comprendido, has despertado, llámalo como quieras, ¿no? Y dice el maestro, no, pues espérate que te cuento. Dice, antes de la iluminación, antes de esa comprensión, antes de ese eureka, estaba deprimido y eso me perturbaba. Porque yo no debería estar deprimido. Yo debería salir de la depresión. Luchaba contra la depresión. Me resistía a la depresión. O sea, no estaba en paz con lo que estaba sucediendo. Después de la iluminación, sigo deprimido, pero ahora comprendo la depresión. Ahora entiendo por qué y para qué. Ahora entiendo y ha de venir una paz. Estoy deprimido, pero ya no lucho. Al aceptar la depresión, la aceptación ha sucedido, dejo que la depresión siga su curso, ¿no? Entonces lo que vas a notar que te va a ir pasando, y eso va a ser un síntoma para mí de evolución, es que, no sé, Elma, si te acuerdas tú ya de tus inicios, pero yo me acuerdo con 19 años que me quería suicidar, que sufría, pero yo no entendía lo que era el sufrimiento. Yo no sabía por qué estaba sufriendo. Yo no sabía cómo salir del sufrimiento. No había ningún tipo de comprensión, simplemente me estaba ahogando y muriendo en ese sufrimiento con el cual estaba completamente peleado. Luego ya empiezas a entender el sufrimiento y dices, coño, voy a salir del sufrimiento, ahí está el desarrollo personal, que se suele malinterpretar, y luego llega un momento que estás en el ego espiritual, que parece ser que has hecho 1000 cursos, te has leído 1000 libros, y hostia, no entiendes cómo puedes seguir sufriendo, y tú mismo estás creando resistencia con ese sufrimiento, y luego llega un momento, que es lo que ha comentado Elma, que de pronto, coño, el sufrimiento vuelve a visitarte, pero la manera en la que tú te relacionas, la manera en la que sientes el sufrimiento, la manera en la que tú ya entiendes el sufrimiento, tú ya entiendes por qué está ahí, ya entiendes cómo se va a ir y entiendes que no depende de ti. Y eso da una paz que no es tuya tú. Es como, yo no sé de dónde viene y mi experiencia es que puede haber sufrimiento, pero puede haber una paz subyacente, ¿no? Y al final, a mí esto para qué me sirve, y creo que es lo que compartimos Elma y yo, que al final no creamos una nueva moral espiritual de cómo deberíamos estar o cómo deberíamos ser, porque al final, lo que me pasa en mi experiencia de vida es que tengo etapas que estoy súper centrado y las disfruto, pero sé que tal como han venido se irán. Y tengo etapas que estoy más descentrado, pero ya no meto resistencia. Y sé que desde fuera alguien dirá, joder, Borja Vilaseca, ¿cómo puede ser que estés tan descentrado? Es su problema, es su historia.
yo ya esa historia me he dejado de contarla, porque mi experiencia de vida, por eso la gente dice, coño, ¿qué honesto eres? No, es que no puedo evitar compartir lo que siento, pero ya ha habido un punto que ya me cabré con estos, perdonad, putos porcelanas de referentes que te venden la idea de que llegará un momento en el camino que el nirvana se aposentará en ti, y se enumeran a sí mismos maestros espirituales, y entonces, claro, parece que es inalcanzable eso, ¿no? Entonces, al final, mi experiencia de vida es que digo, es que me da igual. Me da igual. ¿Te deprimido? Bueno, lidio con la depresión. Siento una paz indescriptible. Maravilloso. Te desapegas. Te desapegas. Incluso también es como que me doy cuenta que la depresión es una etiqueta. Y simplemente soy una mujer que tengo una sensación en el pecho y está bien para mí. Está bien. Y bueno, se irá. Si tuviera que estar sucediendo otra cosa... También está bien. O sea, sí. es como... Es que todo se vuelve más sencillo. Pero sí. El punto aquí, y para no liarnos más, el punto aquí es que esto hay que experimentarlo. Y que cuando se habla de la realidad es neutra, cuando se habla... Esto es un punto de referencia, es como un mapa. Pero si eso de ahí no lo vives y no te comprometes en vivirlo, no te pones de tu parte por vivirlo, se vuelve intelectual. Y ahí es cuando aparece más sufrimiento y ahí se empieza a confundir todo más, a generar más caos, ¿entiendes? Entonces simplemente vamos a invitarnos a nosotros mismos a vivir esa práctica, ¿sí? A pasarlo por el cuerpo, ¿vale? Y luego también hay que decir, coño, porque si no, es que joder, evidentemente el sufrimiento cada vez viene menos a visitarte, cada vez es menos intenso, ¿me explico o no? Es decir, evidentemente cambia. Joder, por eso también nos dedicamos con pasión a esto, ¿no? Si no es, chicos, resignación. Lo que hay, ¿no? Pero, coño, vas dando cuenta de que hay una evolución. Porque la verdadera evolución se produce no desde el yo, no desde el ego, porque eso es el ego espiritual. La verdadera evolución se produce cuando tu conciencia es capaz por sí misma de ir aceptando todo lo que va sucediendo. Entonces seguro que te estás dando cuenta que tu capacidad de aceptar las cosas que van sucediendo, antes yo que sé, un amigo tuyo, pues yo que sé, llegaba tarde y ya eso era tal, y ahora pues tu capacidad de aceptación ha aumentado, porque tu conciencia ha aumentado, porque tu ego ha disminuido, pero esto no es algo que depende de ti, depende de una comprensión que vas adquiriendo en un primer momento intelectualmente, que es lo que dice Elma, y es el punto de partida, pero luego llega otro que es que ahora mismo, Elma y yo que hemos compartido con vosotros, unos ideogramas, unos conceptos, unas palabras a través del lenguaje, lo estáis recibiendo desde la mente, pero es que el viaje de la vida es ir más allá de todo esto. Es los conceptos, la comprensión intelectual te ha de llevar hasta los confines, ¿no?, del lenguaje, de hecho, y ahí es donde tú das ese salto. De hecho, el ¿no? Tantra empieza así, ¿no? El Tantra empieza con una conversación entre Shiva y Shakti, donde Shiva, que es la conciencia, ¿no? Shakti le hace todas las preguntas, ¿no?, de por qué sufrimos y y Shiva, que es la conciencia, por tanto, no le recita un discurso, ¿sí? Shiva no le da las grandes claves de la vida, no le habla. Shiva lo que hace es que le regala 112 meditaciones para que practique. Es que ahí está el punto. ¿Sí? Mira a ti. Hola. Hola. Y también la pregunta sería, que aún sabiendo que es un no, Sí. y que sucesivamente te puede llevar al sufrimiento, decides vivir la experiencia Sí. desde otro sitio. Sí. Estoy tal vez en este punto, ¿no? Vale. Pero estoy en un punto ahora que hay días que me entran ganas de sacar la katana. Directamente. Cuando saco la katana, mis amigas, por ejemplo, me dicen que no sabes katana, ¿no? Es la manera de encontrar esta gestión, ¿no? Que lo encuentro con el deporte, Ok. pero no sé si es un punto favorable, ¿no?, vivir esta experiencia, porque la vive el cuerpo entero, ¿no? Ok, voy a hacer una conferencia sobre esto la semana que viene, así que es un no, pero no puedo dejarlo, ¿sí? Entonces puede ser que sea un no y no puedo dejarlo, y eso es porque estoy creyendo cosas como que no encontraré a nadie mejor, o como que es muy especial, o como que sí, hay una historia que hay que investigar, o, y eso es muy interesante, en el fondo de mí, si yo tengo capacidad de autoescucha, yo sé que es un no, pero
a la vez yo sé y siento que me quiero quedar aquí. Y entonces ahí, en mi experiencia, porque yo también he pasado por eso, no se siente sufrimiento. Es decir, es como hay una sensación de que estoy acompañándome hasta que eso se va a agotar, porque yo sé que se va a agotar, pero yo elijo pasar por ahí. Entonces, eso cuando pasas por ahí no te sales con la sensación de que debería, que es el duelo terrible que es, debería haber cortado antes, no debería haber dejado que me tratara así, eso no existe. Pero tienes que estar acompañándote muy bien de por qué estás simplemente eligiendo quedarte, ¿no? Y, y cuando te sale la katana, tienes que preguntarte qué es lo que estoy creyendo, porque estás creyendo que él o ella te ha hecho algo, te está haciendo algo. Consciente, a ver, de una manera así, como hablamos, no, seguramente cuando trabajo mis creencias, sí, ¿no? Pero no es, cuando yo tengo sensación de que quiero, como tú dices, sacar esa katana o ese diablo, es porque hay algo que me está molestando del otro, ¿sí? Y en realidad eso no es posible. Siempre que es de ti, es porque lo estás viendo en el otro también. Así que eso es... Me molesta de mí, que aunque quiero vivir la experiencia, puntualmente me quiero quedar. ¿Sabes? Como es dual, ¿no? Quiero la experiencia esta para llegar, ¿no? A ver qué pasa y tal, pero a la vez, ¿no? Se me mueve el otro lado, ¿no? Aquí es donde... Sí, un día te levantarás de la cama y sentirás hasta aquí y estará bien. De momento la realidad es que te estás quedando, así que es que quieres quedarte. ¿Ok? Hola. Bueno, en el libro es la primera vez que vengo a escuchar algo sobre tanto. Y me he puesto a pensar sobre esto que nos sucede cuando estamos teniendo una relación sexual y tú dices que, o vamos a decir, que la sexualidad podría ser ese camino también para aplicar ese pensamiento. Pero lo que sucede es todo lo contrario, es viceversa. Estamos en un acto y lo que sucede es lo que nos puede llegar a pasar también en la meditación. Que justo vienen todos los pensamientos que debemos observar, pero que creo yo también que depende del ciclo en el que estemos, de la etapa en la que estemos, a veces son mucho más potentes que otras veces. ¿Hay alguna herramienta, ya que aclaro que no sé nada sobre esto, como que se pueda sugerir para como llegar a ese punto de disfrutar la sexualidad como eso que dices tú de aplicar el pensamiento y como ese, no sé, ese momento donde yo pueda estar presente realmente? Cuando estás en la cama, puedes apoyarte de los recursos que tienes en tu cuerpo, como la respiración, como tu propio movimiento, la voz. En un momento determinado, moverte te puede volver al cuerpo, porque casi siempre cuando tú estás pensando, estás quieta, ¿vale? Y cuando tú estás pensando, tienes la boca cerrada. Entonces hay que abrir la boca y hay que respirar como de respirar como diferente para que haya un cambio, y ahí tu conciencia se va a poner en el cuerpo. Pero si no, en ese momento ni tan siquiera puedes hacer eso, pues no puedes, ¿sí? Entonces, bueno, pues es así, está bien. Y luego cuando sales de la cama, te puedes hacer las preguntitas que muestro en el libro. Así que deberías sentir más, ¿es verdad? Y ahí vas a empezar un proceso muy interesante, donde, no sé. Sí. Mm. 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 Mm.
Sí. Sí, bueno, esto lo comento, esto la tenéis en la conferencia de Reconstruirse también si queréis. Esto lo comento porque no podemos perder el sentido común cuando hacemos desarrollo personal, ¿no? O sea, es como, yo te puedo hacer mucha gestión emocional, te puedo cuestionar muchas creencias, pero si te comes 4 croissants al día y tienes picos de insulina, hostia, la paz se te va a ir en 0, ¿sabes? Porque duermes, te levantas, me siento triste, ¿sí? Es como, en realidad, hay que trabajar de forma holística si queremos sentirnos bien, porque todo influye a todo. Entonces, un intestino inflamado va a sentir emociones de mierda, ¿sí? Entonces, bueno, wow, pues me doy cuenta que quizá me lo voy a poner más fácil si yo desinflamo mi cuerpo de ultraprocesados, de alimentos que están llenos de toxicidad, ¿sí? Y empiezo, como esto, el dormir, ¿sí? Si yo, por ejemplo, me levanto, voy un poquito más con los circuitos circadianos, me levanto pronto y me voy a dormir pronto, voy a tener más energía. Y si voy a tener más energía, voy a tener más sensación de estar abierto o abierta a la vida. Bueno, me lo pongo fácil. Y además voy a poder tener más energía disponible para poder tener una sexualidad, porque me levanto pronto y esa sexualidad es mucho más rendida que si me levanto justo para ir a trabajar y luego llego a casa por la noche y se supone que tengo que tener sexo. Es que ¿quién tiene sexo ahora? Quiero decir, es como que todo tiene que ver con todo y que cuando vamos ordenando nuestra vida, pero sin forzar porque es un proceso, en mi caso, por ejemplo, yo empecé a trabajar mucho gestión emocional desde que tenía 14 años y nunca cuidé mi energía. Hasta que me di cuenta que me faltaba ese eslabón y cuando yo empecé a cuidar mi energía, toda mi parte emocional me requería menos esfuerzo porque se me recolocaba más rápido. Porque si yo voy todo el día cansada, yo, por ejemplo, que tengo tendencia más a la tristeza, hay otras personas que tienen más tendencia a la ira, que eso también es autoconocimiento, cómo funcionas tú. Pues yo me doy cuenta que entro menos en la tristeza si no voy cansada. Qué interesante. Y resulta que es que si no como muchos hidratos de carbono, tengo también más energía. Estoy como un toro, tía. Y tengo muchas ganas de follar. Claro, porque tengo mis hormonas on fire y tengo mis ciclos menstruales increíbles, se vienen las reglas súper puntual, no tengo dolor. Tú imagínate que tengo dolor y síndrome premenstrual cada mes. Pues hostia, yo de verdad, yo veo al novio un día antes de tener la regla y yo no sé si quiero tirarme yo por el balcón, darle una hostia, tirarnos los dos juntos por el balcón. O sea, me parece feísimo el tipo. Claro, es que esto se me lo ahorro. Y esto me lo ahorro. Tengo que hacer menos terapia. ¡Qué alivio! Entonces, a veces, como que nos metemos mucho en la terapia y perdemos el sentido común de que retocando muchas cositas, nuestra vida se facilita muchísimo. Y vamos recolocando muchas cosas que se casan entre ellas, ¿no? Entonces, bueno, una de ellas es esto. El dormir pronto, el acostarse pronto, el alimentarse sin alimentación que inflame. Bueno, el tener unos hábitos estables en tu vida para poder fluir, ¿sí? Es decir, me levanto por la mañana y yo cada mañana cuando me levanto hago X. Y luego durante el día puedo fluir más porque yo tengo una estructura que me apoya a eso, ¿sí? Tengo tiempo para mí, tengo tiempo para el otro, tengo tiempo para la naturaleza, tengo tiempo para los hijos. Es decir, tengo una vida suficientemente ordenada y estructurada para que yo luego la pueda disfrutar. Eso es un tema de polaridad, energía masculina, energía femenina. Energía masculina, estructura, energía femenina, capacidad de disfrutar. Entonces, claro, es que mujeres que tienen falta de líbido y son muy workaholics, no tienen ni un minuto de tiempo para ellas mismas. Yo no hago milagros. Yo te puedo hacer recuperar el líbido, sí, pero yo milagros no hago. No se puede perder el sentido común. Y es con estas cositas, ¿no? Qué guay.
A ver, o sea, en el fondo es una ilusión, pero lo sufrimos, o sea, porque nos lo creemos. Es que siempre todo es lo mismo. Es- Por eso, para mí es tan, para mí es tan importante las herramientas que nos inviten a empoderarnos, no que nos digan cosas, sino que te hagan cuestionarte, que aprendas a identificar tus pensamientos, porque yo empecé así, cuando empezamos a hablar, Borja, yo empecé así. Hay dos viajes. Uno, el viaje donde yo empiezo a gestionar mi parte emocional, que estamos años luz de ahí. Yo no conozco tantas personas que tengan herramientas que se trabajen en su casa. No conozco tanta gente. Entonces, si ya en los programas online pongo a la gente a meditar y hay gente, me da igual que no vengan 20, pero hay 20 que no vienen, coño. O sea, hay que meditar. A ver, entendedme, ¿sí? Es decir, falta esta parte de gestión emocional. Pero si hay una segunda fase, que es esta fase donde, ¡hostia! Que esto es una ilusión, que esto es una ilusión, que esto es... Pero yo no puedo, es como lo que hablo, lo que tú decías antes del sentido, lo que hablamos del sentido común. Yo no me puedo preguntar quién soy si no tengo para comer. Yo no puedo darme cuenta de la ilusión de la mente si yo no paso por un proceso de gestión emocional y me lo ocurro y me hago responsable. Tengo que pasar por ahí. Luego ya me daré cuenta que todo es mentira y que en realidad no hace falta hacer nada. Pero no estamos ahí, seamos honestos, no estamos ahí. Por tanto, como no estamos ahí, es importante pasar por la práctica, me acuerdo de ti, pasar por la práctica, hacer tus trabajitos, levantarte para meditar, es como el bailarín. Coño, hay que hacer 7 años de la puta técnica para hacer una voltecita y luego ya lo soltarás y tú darás tu rollo y no hará falta ninguna técnica. Pero es que no estamos ahí, no estamos ahí. Entonces, yo creo que sí hay que dar este mensaje de que realmente pues, nos pongamos las pilas. Porque la situación de ahora es crítica. Y no es un tema de... No quiero ser dramática, pero es que ahora hay dos lados. Antes el desarrollo personal era un poco de guays. Ay, qué guay, mira, yo tengo este hobby. Era un poco hobby. Y por eso había turismo espiritual. Ahora es una necesidad. O te pringas o lo vas a pasar mal. Porque se va a amplificar la neurosis, porque hay carencia, porque hay represión, porque están pasando muchas cosas. Entonces yo creo que sí es importante decir, pongámonos las pilas. Porque heavy, ¿eh? Heavy. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues lo dejamos aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Gracias, Elma. Un aplauso, por favor. Gracias a ti. Bueno, Elma. Muchas gracias. Nada, un placer.